Jesucristo, sujeto, mente, pensamientos, boca, corazón, cuerpo, espíritu, ser, para que usted, Señor Jesucristo, hable usted a su pueblo, a su iglesia, que usted sea honrado, que su palabra no regrese vacía y que cumpla el propósito para el cual usted la da. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy el Señor, en esta semana, como ha estado hablando Dios de acuerdo a los resultados, más que nada de acuerdo a el dar cuentas, el avisar, pues hay siervos y siervas, pastores que están pasando pruebas, y dentro de ellos, pues de salud, Pastor Juan, y pues ¿quién no pasa pruebas? Pero aquí lo que se trata es de que no dejemos el ministerio, que no dejemos la asignación, que no dejemos la iglesia donde Dios te puso, te asignó, que no dejemos a Dios porque me convertí a Cristo y ahora ya no son mis amigos y ahora me rechazan. Si los enemigos de Dios, que no son hijos de Dios, los impíos te rechazan, dale gloria a Dios, porque de Jesús hablaron. Entonces, el Señor en el sueño me dijo, lo que es de Dios permanece. Esto ya lo hemos predicado hace tiempo, pero hoy me lo vuelve a dar el Señor, lo que es de Dios permanece. Entonces así me habló audiblemente y pues sé que pues es Dios. ¿Por qué? Porque está en Hechos 5, 38, 39. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 38, 39. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 38 y 39, que vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo, porque también hay unos pastores que me dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, está bien, porque es bíblico, pero como nosotros estamos hablando de la restauración, en Jesucristo se encierra todo, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen Hechos 5, 38, 39? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sí? Si te das cuenta, pues está más que claro, ¿sí? Entonces los pastores, pues como les digo, pues llevan unos ya más de van para el segundo año, otros en un año y están por concluirlo, hay otros que están empezando. Y naturalmente el enemigo trata de pararlos, de frenarlos, de decir Dios no te llamó, Dios no está contigo, esta obra no es de Dios. Pero yo siempre he dicho, y la palabra lo dice, y que lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios desvanecerá. Y lo mismo cuando los siervos llegan a las congregaciones, la gente que llega, la que es de Dios va a permanecer, la que no es de Dios no va a permanecer, porque Nicodemo ya conocía la palabra, pero no había nacido. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor hoy? Que no te muevas, que no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer, que no dejemos de predicar, que no dejemos de hacer lo que nos mandó a hacer Dios y que nos dejemos enseñar, porque hay muchos pastores que no quieren ser enseñados ni discipularse, pero el problema es que no se meten en problemas conmigo, sino con Dios. ¿Por qué? Porque eso hace que ellos no avancen, pero Dios quiere que aprendamos a entender la autoridad. Como ayer hablamos con unos siervos, lo de las esferas de autoridad, ¿sí? Cuando nosotros entendemos las esferas de autoridad y lo que es autoridad, pues desbancamos a lo que el enemigo quiere levantar en cada iglesia, congregación. ¿Cómo? Porque les decía que si hay un hombre que habla la Biblia, que no conocía, no era hijo de Dios, mas sin embargo el centurión, dice la palabra de Dios, que él sabía que es estar bajo autoridad y tenía soldados a su mando, y le decía a su siervo, ven aquí, y venía. Le decía a su siervo, ven allá, e iba. Pero hay otro pastor que me argumentaba, dices que nadie va a obedecer, todos desobedecieron en la Biblia y fallaron. Pues esa es una trampa de Satanás, porque Satanás quiere que la iglesia no obedezca a Dios, porque la gran victoria para que tú y yo podamos avanzar es obedecer a Dios, antes que ayunar, porque si ayunamos está bien, pero si no obedecemos, pues no.
Pero aquí dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ok, cuando es de los hombres, pues se desvanecerá, naturalmente, hermanos, hermanas. Cuando es de los hombres, desvanecerá, ¿verdad? Porque no los puso Dios. Por eso hemos visto que hay casos donde hay pastores donde dicen, pastor, ya discípulos ya de tiempo, dicen, yo quiero ir a pastorear allá. Quiero ser voluntario para ir a pastorear allá, porque me dijeron que yo puedo ir. Y pues está bien, naturalmente está bien, porque a eso nos llamó Dios. Pero si no te llamó para pastor, nomás para diácono, o para ser un obispo, o para ser una atalaya, o para ser ¿cómo te diré? Un maestro de la palabra, entonces pues estamos haciendo algo que no nos manda. Entonces el Señor no nos va a poder respaldar, mandar, ¿verdad? Pero Dios quiere decirte que todo tiene su tiempo. A los que tienen llamado, pues todo tiene su tiempo. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que un siervo es de Dios? Como les dije, pues la prueba de la pandemia nos sirvió para nosotros y para ustedes, porque fue con un doble propósito, afirmar los que son de aquí y los que no son de aquí, y los que pasamos nosotros y los que son de aquí. Y las pruebas que vengan, pues igual, ahí se ve quién es. Pero, ¿qué te quiero decir? Porque hay siervos que se entristecen. A mí me han hablado pastores que me dan cuentas, me dicen, ¿sabe qué, apóstol? Pues aquí ya se fueron, porque les llamé fuerte la palabra, como va, como me la dio el Señor. Le digo, no te preocupes, porque en el amor del Señor, aquellos que llamó Dios estarán, y los que no están, pues es porque nunca estuvieron contigo, no te debes de preocupar. Solamente siga haciendo la voluntad de Dios. Y allá en el tercer cielo, cuando Satanás quiso ocupar el lugar de Dios, ¿qué pasó? ¿A poco Dios hizo algo? No, solamente el enemigo se destruyó solo, porque él quiso ocupar un lugar que no le correspondía, y fue desechado. Entonces, a veces nosotros pensamos que somos los causantes por lo que la iglesia se vacíe, pero no es así, sino que simplemente es que yo les he dicho cuando a otros pastores hijos, digo, cuando Dios me lleva para darte una palabra fuerte, como dice la escritura, si la estoy leyendo, créela, pero si no es mía, pues no la aceptes. Pero si lo está diciendo y no la aceptas, o te opones o no quieres ser corregido con la palabra, pues entonces que está pasando algo contigo, que nomás quieres bendición, que no queremos ser corregidos. Pero aquí nos dice bien claro, lo que es de Dios, lo que es de los hombres se desvanecerá. Se desvanecerá. Yo sé que tú estás entendiendo que es desvanecerse, ¿sí? Es desvanecerse. Es, por ejemplo, cuando ponemos arena, un montón de arena, o van a construir a alguien para explicarlo, y de momento se viene un aire y se vienen desvaneciendo un montón, ¿verdad? Se vienen cayendo, desbarrancando, como podemos decir, ¿no? Entonces, pues se dispersa. Pero lo que es de Dios, así venga una prueba, venga una lucha, una batalla, un desierto, o alguna situación de escasez o de abundancia, o de salud. Por ejemplo, les he dicho, ayer, por ejemplo, este siervo, Pastor Juan, pues estuvo en el hospital todo el día con su esposa y llegó ya a servir. Nunca ha dejado de servir. Y eso es algo que pues no cualquiera pasa esa prueba donde o está muerto un familiar y tú estás predicando, porque ahí es donde Dios nos prueba, o dejas de servir y te vas a ir al funeral, o primero sirves a Dios y después te vas. Entonces son pruebas muy fuertes, hermanos, pero lo que te quiero decir es que tu compromiso y mi compromiso en el amor del Señor es con Dios. Tu obediencia es en el amor del Señor a Dios, y al ser a Dios, pues a las demás autoridades. Siempre es por amor. Nunca, jamás, nunca, como yo he dicho y he hablado conforme a la palabra, Dios, Él es caballero. Él no es como el diablo, ¿sí? Dios es caballero y Él respeta tu decisión. Pero como vimos en el estudio, la decisión que tomes fuera de la voluntad de Dios tendrá consecuencias. Entonces, hay muchos que quieren servir, y ya Dios ungió, pero ahora no quieren obedecer. Entonces, alargará Dios su proceso, y entonces
Porque si Dios te puso a mamá y papá, es para, como joven, como podemos decir adultos también, tenemos que obedecer a tu mamá, porque a veces pensamos que, o a tu padre, que el consejo nada más es cuando yo estoy de niñito hasta 18 o 15 años, ¿verdad? Y ya decimos, no, ahorita ya mamá no tienes que ver porque ya me casé, ya soy adulto, ya tomo mis decisiones. Correcto, sí es cierto, sí es verídico, es verdad. Pero si nuestra madre o nuestro padre nos quiere dar un consejo, pues no creo que ella piense mal para mí o para ti, ¿no? Sino que nos va a dar un consejo bueno. Entonces hay que agarrarlo, siempre y cuando, claro, sea una persona temerosa de Dios, porque cuántos matrimonios no se han destruido o porque los padres no son cristianos y dieron consejo no conforme a la palabra, sino a su conveniencia. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es bien claro, lo que no es de Dios se desvanecerá. Se desvanecerá. Entonces, a veces pensamos que es fácil estar aquí al frente y pues van de voluntarios, pero ya vienen las pruebas y van para atrás. Entonces, a los pastores, incluso a mi propia vida, pues debo de saber que Dios permite pruebas en diferentes tiempos, antes de ser ungido, después de ser ungido y después, para llevarte a otro nivel de bendición, Dios permitirá más pruebas. Pero eso no quiere decir que te debes de asustar, sino que debes estar gozoso. Como yo les digo, cuando no teníamos a Dios, cuando no éramos hijos de Dios, cuando no conocíamos al Dios verdadero, pues estábamos pasando tantas cosas y desiertos y lloriqueadas y tristezas, soledades y buscando la paz, infelicidad, que en ese tiempo, pues sin embargo estábamos persistiendo o insistiendo. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo le hago si pues no se dio esta cosa como yo quería y estuve trabajando y duro y ya merito y no se dio? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no se dio? Pues porque no era la voluntad de Dios. Pero cuando yo no conocía a Dios no sabía eso. Entonces me entristecía, dije, no, pues tanto invertir, tanto esfuerzo y no se dio, entonces pensaba que estaba mal. O no conocía a Dios. Pero ahora que estamos en Dios sabemos que todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien y que no era la voluntad o es la voluntad. Entonces ahora ya no nos entristecemos porque ahora ya sabemos que todo lo que pasemos tiene un plan y propósito y ponerlo en las manos de Dios. Entonces lo que es de Dios, ahora más adelante dice en el versículo que lo que es de Dios permanecerá. ¿Sí? 39. ¿Sí? Mas si es de Dios, fíjate, mas si es de Dios, no la podréis destruir. ¿Cuántos nos quieren destruir? Uno de ellos, pues es como le digo, que la lucha es contra principados, potestades, contra Satanás, y hasta ahí muchos se quedan. Pero no saben que Satanás tiene sus siervos, porque ella copia la palabra siervos de la palabra de Dios, sus servidores. Y entonces ellos no te quieren tampoco ver, pero entonces la guerra se extiende hacia ellos, ¿verdad? Pero sabemos que ellos nos odian a muerte porque tú y yo somos ahora hijos de Dios. Ellos nos odian porque ahora tú y yo no nos pueden derrotar, a no ser que tú se los permitas. Ahora nos odian ellos porque no los complacemos, porque no participamos, porque no somos de ellos. Y ellos pues quieren que nosotros, a como de lugar, volvamos al mundo. Pero hoy Dios te dice que nadie te podrá destruir, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá tocar, ni dañar, porque tu escudo es Jehová. Tu roca es Dios y tu protección y cobertura, dejando esas patas de conejo, esos amuletos, esos fetiches, esos, ¿cómo se llama? Bolsas que hacen para que la cargues ahí en tu bolsa, una bolsa roja con tantas cosas adentro, etcétera, pata de conejo, la herradura, etcétera. Esas serán pues falsas protecciones que el enemigo engaña a la gente. Nosotros, como nos sacó Dios de ahí, nos sabemos que nuestra cobertura única es
Jehová de los ejércitos. Sabemos que nuestra cobertura es Jesucristo. Ya no es que tú te tienes que limpiar como un huevo, ¿verdad? Hace años pues fue procesos, cuando no conocemos a Dios, pero ahora sabemos que Dios es espíritu y que aunque no lo vemos, cuando tú estás pasando una situación muy difícil y ya no puedes orar porque pues así hemos pasado todos, cuando estás en una situación de enfermedad, ya no te dan, quisieras pues no soportar eso que estás pasando, y otra es que ya no oras, pero es ahí donde Dios, el Espíritu Santo que está dentro de ti, Él empieza a interceder por ti, por mí, con gemidos divinos, ¿sí? Entonces, no nos va a destruir ni para nadie, ¿sí? Entonces, no podréis destruir, pero dice adelante, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que luchamos contra Dios? ¿Cómo es que luchamos? ¿Verdad? Luchar contra nuestros enemigos es permitido por Dios. Porque también, como dice en el libro de Nahum, que Dios es nuestro vengador. Pero también, si Él nos ha dado poder y autoridad, es para sabernos defender, usar las armas espirituales. Pero también nos está hablando, que ya vimos en Efesios 6:12, que la lucha no lucha, que la lucha, ¿verdad? No es contra carne ni sangre. Entonces, Dios es el conocedor de todo y la palabra es bien clara. Los que no están con Dios, están contra Dios. Los que no han aceptado a Dios no son hijos de Dios. La palabra de Dios dice, hijos del diablo. ¿Sí? Pero también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que saber que nuestro Dios nos defiende, porque Él es nuestro abogado. Pero también el Señor quiere que nosotros sepamos que nos ha delegado poder y autoridad, si no, ¿para qué nos daría poder y autoridad? Si Él lo iba a hacer todo. Entonces, sí está permitido la lucha contra tus enemigos, pero no está permitido que tú y yo estemos luchando contra nuestro Dios, contra nuestro Dios. De ahí que, hablando de la restauración de todas las cosas, hay mucha gente, incluso pastores que se desviaron, dicen, ay, Dios los está retando a ver quién da más dinero. Y Dios no actúa así. Dios no puede retar para que tú des más dinero. O Dios está retando a ver quién da su ofrenda más grande. Ese ya no está hablando Dios. Entonces, en primer lugar, a Dios no se le puede retar. ¿Sí? Hay muchos ministros que yo he visto que hablan esa palabra. Dios nos está retando a entrar a otro nivel. Retando no habla de retar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de temer a Dios. Y retar es estar en contra de la palabra de Dios. Como el del Titanic que dijo, porque quería, según él, burlarse de Dios, este barcote nadie lo va a hundir, ni Dios lo hundirá. Pero se lo hundió. Pero bueno, es impío. Pero nosotros, hijos de Dios, estar luchando con Dios, ¿te imaginas? Entonces, ¿qué es luchar contra Dios? ¿Qué es luchar contra Dios? Pues es luchar, por ejemplo, en el hogar, pues es luchar contra mi mamá. Si no está mi papá, los hijos les dé instrucciones a la mamá. Y entonces, al poner Dios a la autoridad que es su mamá, y la mamá los va a educar, enseñar. Claro, la que teme a Dios, la que no teme a Dios, pues como vimos, pues no les va a importar los hijos, los va a dejar botados, se van a andar ahí, como dice la palabra, vimos, prostituyendo. Así lo dice, ¿no? Entonces, no le importa a sus hijos, ¿verdad? Entonces, la autoridad, cuando no está el padre, está la madre, y hay que obedecer. Y cuando no está la madre, el padre. Naturalmente hay un orden, Dios, hombre, mujer, ¿sí? Pero a veces se nos olvida y estamos luchando contra el consejo de Dios en la palabra y contra la autoridad en la casa o contra la autoridad en la iglesia. Entonces, o a veces allá en la calle con los policías, ¿no? O cualquier autoridad, ¿no? O a veces dice prohibido no pasar el semáforo
Y a veces uno que es hijo de Dios y aunque conoce la palabra, dice, me la paso. Y ya después llega ya el policía y dice, te pasaste el alto. Es una infracción. Entonces no se obedeció. Se luchó contra las leyes de Dios y con la autoridad que Dios estableció en la tierra. Policía de tránsito. Entonces, había un testimonio de un pastor que pasó eso y dice, pues ya me lo pasé, pues ya. Y ahora dice, pues está su multa así. No, está bien, házmela. Pero es que va a tardar 2 días en el corralón. No, tú hazme la infracción. Pero es que le va a costar tanto. Ya te dije que me la hagas. Lógico, quería dinero. Y él entonces ya al final de tanto estar cuestionando a la persona, se dio cuenta que él le dijo, es que soy un ministro de Dios, un pastor. Porque pues me hubiera dicho eso. Ya lo dejaron ir. Pero el mal testimonio es que nosotros no debemos de hacer eso. Pero más estricto, ¿cómo te diré? Conforme a la dirección de la palabra, de la predicación. ¿Qué quiere decir Dios? Que si Dios te asigna una autoridad, aunque tú no entiendas, por amor y pensando en Cristo, porque le servimos a Dios, obedezcamos. Cuando cuando ustedes, el enemigo llega y les dice, no, pues es el hombre que está ahí predicando, no, pues es el apóstol, no es el apóstol. Y entonces dices, no, ¿por qué les voy a obedecer? Porque me estás viendo a mí con mi humanidad, con mis defectos, con mis errores. Pero cuando tú dices, no, es que es Dios al que están sirviendo y yo estoy viniendo a escuchar, entonces cambia. Entonces dices, pues sí voy a obedecer a Dios por amor. Esa es la forma de vencer al enemigo, porque el enemigo siempre quiere que no obedezcamos. No obedezcamos. Entonces, si tú estás luchando contra Dios, aguas. Es decir, si aquellos que nos han visto como nada, o aquellos que nos tratan de desechar, según ellos con su humanidad, y tú eres un de Dios, un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, no te van a poder hacer nada porque Dios te colocó, te llamó, te estableció, te ungió y te dio autoridad y poder para ir y ministrar, ir a predicar, ir a evangelizar. Entonces, nadie te podrá destruir. Pero si tú te pusiste en algo que Dios no te mandó a hacer, naturalmente no vas a permanecer. Por eso hay muchas iglesias allá en Guasalto que cuando se abrió la iglesia cristiana Espíritu Santo, muchos no daban por un peso por el pastor es Juan y su esposa. Decían, ¿cómo estos van a ser pastores? Entonces, hubo muchas congregaciones que se abrieron alrededor, una se llamaba El Jordán, y dentro de ellas pasaron 6 meses, se desvanecieron. ¿Sí? Y entonces hasta le hacían la guerra. Eso es lo feo, ¿no? Que entre hermanos no entendamos eso. Y sacando a la gente de la iglesia cristiana Espíritu Santo, la gente de esa iglesia. Pero yo les dije, no te preocupes, pastor, o sea, lo que es de Dios va a estar ahí, lo que no es de Dios se va a ir, no te preocupes. Dicho y hecho, pasaron 9 meses y no están. Entonces, lo que es de Dios permanecerá, lo que no es de Dios no permanecerá, porque lo que es de Dios lo levanta Dios, pero lo que no es de Dios no será respaldado. Es como tu hijo quiere ir a la tienda y se va y pide fiado y te después dame para pagar, pero si tú nunca lo mandaste, entonces no lo estás respaldando. Tú respaldas a alguien, ¿sabes qué, hija? Llévate este dinero, ve a la tienda, tráeme esto. Ese es que tú estás mandando, respaldando lo que tú mandaste, tú pusiste. Pero cuando Dios no te puso, no vas a permanecer. Y por eso Dios está hablando de que en el año pasado, desde que empezó la pandemia, en el 2019, desde el 2019, 20 y 21, pues muchos abandonaron a Dios. Estaban sirviendo a Dios, dejaron a Dios. 2020 igual. Muchas iglesias cerraron, porque no los llamó Dios, ellos estaban por feria. En el 2021 muchos se olvidaron de su compromiso con Dios y ahorita ya están en el mundo. Y hoy en este 2022 será más todavía que los años pasados. Entonces Dios te quiere decir hoy que Dios te llamó, que Dios te trajo, que Dios te llamó, escogió, levantó y que ahora tú tienes que saber que lo que Dios te llamó a hacer, sigas haciendo, que permanezcas. Naturalmente sabemos que hay un orden, pero lo que es de Dios permanece, lo que es de los hombres se desvanece.
En primera de Juan 2:17 dice la palabra de Dios. En primera de Juan 2:17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En pocas palabras, nos está hablando bien claro que nuestra mirada debe estar en Dios y dependencia y firmeza, porque si tu firmeza no está en Dios, ¿en dónde está? En el mundo. Pero hoy Dios te quiere decir que el mundo pasa, todo lo que hay en el mundo pasa, y luego, y sus deseos, en Reina Valera 1960 dice eso, y sus deseos. Sabemos que muchos me preguntan, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo lo habla Dios? ¿Cómo lo describe la palabra nuestro Dios? ¿Sí? Y entonces yo le digo, Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones, Dios tiene deseos también. Y en Ezequiel dice que el Señor desea que todas las almas sean salvas, porque todas las almas son de Dios. Si te das cuenta, el Señor, aunque es espíritu, siente. Lo podemos entristecer o constrictar, pero basado en deseos, quiere decir que nuestros deseos no deben de estar ya en el mundo, ¿sí? Porque cuando vamos caminando en Dios, pues no entregamos todo en Dios y entonces no hemos crucificado ni negarnos a nosotros mismos, y todavía nuestros deseos y anhelos es seguir el mundo. Y a veces, esa es una, y a veces el enemigo te lanza. Por ejemplo, a mí me han dicho, ya van 3 veces, dice, ingeniero, lo quiero aquí en obras públicas. Y les digo, ya les dije que no. ¿Por qué? Porque yo morí a mis propósitos y a mis planes. Hoy ya no estoy para el mundo, ahora estoy para Cristo. Entonces, gracias por fijarse, preocuparse y pensar en mí, pero definitivamente no, porque no voy a cambiar a Dios o dejar la voluntad del ministerio o la iglesia por más dinero, porque ya no puedo servir a 2 amos. Entonces, pues es difícil. Por eso les digo que los que quieren servir a Dios, pues Dios quiere que sea su manera de Dios, porque a veces los pastores dicen, no, pues yo quiero servir así, no, pues yo quiero allá. Pues no es donde uno quiere, es donde Dios quiere llevarte, es donde Dios quiere que abras la obra, es en el tiempo que Dios quiere y no cuando tú quieres, porque así me pasó. Bueno, ya en los primeros años de ser hijo de Dios, hace 23 años, me había llamado ya el Señor. Y yo le decía, Señor, ay, después que termine esta otra profesión. Terminaba esa, ay, Señor, voy a seguir estudiando mejor hasta que termine otra. Y así me la llevé. Pero llegó el momento en que el Señor se cansó y dijo, ahora voy a tratar contigo, te voy a azotar. Porque eso dice la palabra, aunque a muchos no les gusta que te digan así. Y entonces, pues llegó la parálisis, tercera parte, y dije, pues ahora ¿qué hago? Pues Señor, ya mejor sáname, yo ahora sí te sirvo. Pero como dice la hermana, tuve consecuencias. No me sanó al instante, fui tratado como 7 años. Por eso hoy te digo que si ya te llamó el Señor, mejor adelante, firme, obediente, pero Él te va a recompensar, porque Él es nuestra seguridad y nuestra provisión. A veces dice uno, no, pues es que mejor dejo al Señor y voy a ganar más pesos, porque voy a proveer más. Pero se te olvida que Dios provee. Se te olvida que Él es el que suple, no tu empresa, ni tus fuerzas, ni tu sudor. Entonces, pero el enemigo me bombardea para sacarme ¿de qué? Del propósito, de mi asignación. Eso es una. Y otra es de las artes marciales. Pero como les digo, antes de ser alcanzado por Dios, pues tenía escuelas de taekwondo, ¿sí?
de Aikido de defensa personal. Y tenía muchísimos alumnos. Todavía el apóstol, cuando me conoció, pues estaba yo en gimnasio, me acompañaba a dar clases, ¿no? Y pues chavos y coreanos y coreanas, porque pues como el que me había enseñado ese arte, pues era de Corea del Sur, el pastor John Taipad. Entonces, el enemigo me ponía en sueños, fíjate, por eso les digo que no crean a todos los sueños. ¿Por qué? Porque pareciera que son de Dios, pero no. Yo, si no es con la cita bíblica como la que me dio hoy en la noche, pues no. Entonces, soñaba que pues, tenía gimnasios y que estaba entrenando a multitudes y que les predicaba la palabra. Y entonces dije, ay, como que es tentador. Entonces abro la del gimnasio y va a llegar mucha gente y de esa manera voy a pescar para Cristo. Pero me di cuenta que las artes marciales están contra Dios porque se adora al dragón, se medita el budismo tibetano, como yoga. Entonces dije, no, este sueño no es de Dios, parece, pero no. Entonces, y a veces es otra, y otra que encuentro alumnos me dicen, maestro, venga a enseñarnos, ya no sigue dando clases. Le digo, la verdad ya no. Pues los que ya saben ya, pues los que no, pues me insisten que abra de nuevo otra escuela. Entonces se dan cuenta, busca una forma y otra forma y otra forma para querer volverme atrás. Pero hoy Dios te dice que todas las ofertas que te mande el enemigo les digas no. Por ejemplo, una de ellas es el pecado. Y otra va a decir, no, ahora ya no te queremos, ya eres aleluya, ya eres hermanita. Te van a rechazar, no te sientas triste. Porque por causa del Señor debes de gozarte, porque por causa del Señor, Él hablaron de Él. Por eso siempre he dicho que el que está como ministerio, el que ya va a levantar o el que ya ungió, debe creerle a su llamado, debe creerle a la identidad que Dios le dio, a la autoridad que Dios le dio, a la asignación que Dios le dio, a la iglesia donde lo trajo. Ya jamás moverte. Y otra es de, sobre todo, estar preparado para la murmuración, para la crítica, para la calumnia, para la intriga, para la acusación, para la difamación. Porque cuando tú empieza el enemigo a quererte frenar. Mira, no predico bien. Mira, ni siquiera sabe. Mira, ni siquiera he estudiado. No, mándala a estudiar. O te empiezan a desanimar. Dicen, no, es que ella no la levantó Dios. Así va directo el diablo. Ya vimos los 17 ataques que Satanás empleó en el desierto a Jesucristo. Y es la misma forma como él está operando. Cada nivel que Dios te lleva, sus estrategias del enemigo van a ser diferentes. Pero yo siempre le he dicho al Señor, muéstrame las estrategias que el enemigo está queriendo lanzar o levantar o enviar. Revélames para que yo poder dar al blanco y no tirar al aire. ¡Pum! Al directo. Y es como Dios me ha mantenido en victoria. Porque tú le puedes decir al Señor, Él te va a decir, saca la luz. Y entonces cuando ya no tiras al blanco, ya adoras directo. ¿Sí? Entonces dentro de ello, pues es el ministerio, es la iglesia. La iglesia tiene que estar abierta. La iglesia tiene que seguir predicando y solamente se para predicar. Luchas y pruebas sabemos que va a haber, pero que no critiquemos ni hablemos, sino pongamos a orar. O que le falta algo al hermano, quita esta soberbia. Que le falta a la hermana obediencia, tu hermana tócala para que te obedezca, Señor. Que se haga tu voluntad como tú quieres, ¿verdad? Entonces esa es la forma. Porque como les he dicho, aquí la congregación, más que nosotros, la asignación fue de restaurar todas las cosas. Es decir, a todo lo que dice la palabra, hacer y no hacer lo que no dice. Y dejar de hacer lo que no dice, perdón, y hacer lo que sí dice y hacerlo. Pero sobre todo esta es una iglesia de restauración. Es decir, hay heridos, hay maltratados, hay mutilados, hay gente herida que fue humillada. Y Dios va a sanar, va a restaurar, pero el enemigo a veces quiere que ustedes no se vean como hermanos, o yo como igual, ustedes conmigo, yo como ustedes, y que no entendamos que venimos a adorar a Dios. Cuando nosotros entendamos que servimos a adorar a Dios, servir a Dios, no importando lo que pasemos, pues nos vemos en amor, porque Dios es amor, y por eso el Señor habla de amor ágape. Amor ágape es amor entre hermanos. Más que nada el amor de Dios en nosotros, porque el amor incondicional es de Dios, Él es ágape. Su amor es incondicional. Él no nos dice tú no,
tú sí, no, Él para todos somos valiosos, perlas preciosas, somos sus hijos que Él le costó derramamiento de sangre en la cruz. Por lo tanto, como yo les he hablado, bueno, hay varias formas de pensar y es lógico, varios niveles de entendimiento y es lógico, porque cuando Dios llama a los pastores hay uno que está más obediente y otro que no, y otro que menos, hay otro que no quiere. Y entonces uno como autoridad, como apóstol de ellos, pues nos dice Dios, discípulalo de esta manera. Y pues ahí estamos enseñando. Y a veces con paciencia, porque a la primera no les llega la palabra. Y a veces, pues ya ellos no quieren. Hay otros que sí, hasta se adelantan. Entonces, ¿qué te quiere decir hoy el Señor? Que nada es por la fuerza. Si tú quieres, serás levantado. Si tú no quieres, no podrás. Pero ya no quedó por Dios. Pero Dios no te desecha. Tú misma te desechas. Entonces, si uno no está en un área en orden, pues no lo va a bendecir Dios. Como ejemplo, las finanzas. A mí hay otro punto que hablar de eso. Hay muchos que no quieren que les toques eso, porque de por sí no les gusta dar. Si no les gusta dar como ovejas, menos como pastores. ¿Sí? O se excusan, o que tengo deudas, o que tengo esto que pagar, pero ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene que pagar cosas? ¿Quién no tiene necesidad? Todos. No hay que excusar, no hay que poner trampas, no hay que engañarnos, porque a Dios no lo engañamos. Ahora, nosotros no vivimos de esto, nosotros estamos trabajando y seguiremos, que estamos orando por la megaconstrucción, estamos siguiendo y creyendo, aunque no lo veamos, porque eso se ha hablado. Y así no así fuera, pues ninguna iglesia se hubiera abierto. Es como les digo, nosotros no queríamos ni servir, pero ahora pues Dios nos respalda y ustedes están viendo. Pero hoy Dios les dice, no dejen de creer que ustedes son lo que Dios los llamó. Aquí, por ejemplo, los que ya ungió, pues están las hermanas como evangelistas y maestras, y así es. Ellas ya saben qué hay que hacer nada más, ¿verdad? Pero es por amor, ¿verdad? Entonces, ustedes y los que llegarán, pues llegará igual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos trata de decir el Señor hoy? O nos dice el Señor hoy, permanece, porque lo que permanece es de Dios, ¿sí? No es decir, lo que se convirtió a Cristo no volverá atrás, sí, también en el sentido de la salvación, porque muchos reciben a Cristo, ay, yo sí recibo a Cristo, pastor, ¿por qué? Porque ellos ya traen una intención. ¿Cuántos me han dicho, cuántas mujeres hay en la iglesia? Porque yo quiero una mujer. A mí me han dicho, y yo les digo directo, ¿sabes qué? Mientras no seas hijo de Dios, olvídate, ¿sí? Pero el espíritu de Amán así es. Incluso en la misma iglesia sucede. Es buscar el favor del hombre con un regalo, porque yo me quiero casar con la hija del pastor o el hijo del pastor. Está bien, siempre y cuando tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. Porque yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, ustedes tienen que casarse con en caso del hombre, con una mujer de Dios, o en caso de una mujer, con un hombre de Dios. Claro, eso es lo mejor, por supuesto, no está malo ese deseo. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Que a la iglesia llegan porque quieren casarse con una hermana. Entonces dicen, no, yo me convierto a Cristo porque quiero casarme. Pero después de que se casó, deja su esposa porque no fue por amor, fue por conveniencia. Entonces, ¿qué nos está hablando a Dios? Buscar ser convertido de verdad. En Isaías 14, 27, dice la palabra de Dios, en Isaías 14, 27, en el libro de Isaías 14, 27, dice la escritura, en la palabra de Dios, Isaías 14, 27, dice la palabra bendita de Dios, ¿sí? Isaías 14, 27, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si te das cuenta, Dios tiene manos, también pies. Por eso el Señor dice mano extendida. Su mano no la tiene así, la tiene extendida. Y por eso cuando Dios dice humillaos bajo su poderosa mano, bajo su poderosa mano. Entonces entendemos que no solamente si tiene manos, tiene pies. Y si tiene pies,
tiene corazón. Y si tenemos alma, Él también tiene alma. Nosotros somos un cuerpo, somos de Él. Él tiene un cuerpo también. Por eso, yo cuando alguien está enfermo, le digo simplemente es un intercambio divino. Grábenselo ahorita ustedes. ¿Qué es un intercambio divino? Dios, Él es el creador de todo. Y si Él te crea a mí, por supuesto que Él tiene un lugar donde Él tiene todos los tipos de órganos que nosotros tenemos. Si un corazón ya no funciona, pues yo le entrego ese corazón a Dios y yo quiero que me ponga un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo. Si yo tengo un riñón que ya no falla, Señor, te entrego este riñón, dame un riñón nuevo. ¿Lo puede hacer? Sí, porque Él es el creador y porque Él pone, Él también quita, Él puede ponerlo. Entonces, fíjate, eso es de sencillo, eso me lo ha enseñado Dios. Hace mucho tiempo yo tenía úlceras, cuando no había cambiado mi alimentación, vomitaba sangre. No era hijo de Dios, porque estaba yo en la preparatoria. Pero ya pasaron los años, me convertí a Cristo y le digo, Señor, sana esa úlcera. Entonces yo le dije, Señor, puedes hacer 2, 3 cosas. Cirugía, tú, Señor, otra poniendo un estómago nuevo o sanándolo, 3 formas. Pero yo le dije, mejor te entrego mi estómago y dame un estómago nuevo. Le creí, lo afirmé, fui probado porque el enemigo venía con mentiras, no te asan, no tienes ese. Sí, porque yo lo creí, lo confesé y ahí me agarro y así estuve luchando. Y ya se desapareció. Otra vez le dije, Señor, hazme una cirugía. Me la hizo. Por eso es creer, porque la fe es activa todo. Creer, 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 aunque no escuches ninguna voz, y moverte por fe. Entonces, si Jehová lo ha determinado, que tú y yo estemos vivos, podemos empezar desde la vida y la salud, pues es porque lo ha determinado. ¿Cuántos millones y miles de todos los lugares partieron? Si Dios lo ha determinado que tú conocieras la verdad y que aceptaras a Jesús y te bautizaras, y que no solamente te ha dado dones, te ha dado ministerio, es porque Él confió en ti. Entonces nosotros no hay que defraudar a Dios, hay que agarrarnos y para adelante y permanecer firme, porque si Él nos dice que lo que es de Dios permanece, entonces cuando llega el enemigo, tú no eres de Dios, tú dices, no, no es cierto, allá te engañan, ya ves como dices, no es cierto. Esa no es voz de Dios. Esa te hará que tú retrocedas. Pero hoy Dios quiere que nos afirmemos. Entonces, Él lo ha determinado. ¿Qué es determinado? ¿Cómo lo podemos explicar? Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Qué es determinado? Eso también quiere el Señor hoy que aprendas. ¿Sí? El enemigo podrá decir y hablar lo que quiera, ¿sí? Pero el que determina que salgas tú victorioso todos los días es Dios. No la circunstancia, no la prueba que estés pasando. Porque hasta eso, hasta en el desierto, Dios te manda comida. Como Elías le mandó hasta su torta. ¿Y por qué el cuervo no la comió? Siendo cuervo, sabiendo que los cuervos comen. Sino que ya está la asignación, ya tenía que llegar. Y la respetan tus enemigos. Entonces, pues lo que pasa es que a veces yo me pasó al principio, hace años razonaba, es que será ahí donde están lucha. Es que ahí son los ateos. Pero es que nadie ha predicado. No, estuvo luchando fuerte el primer año. Y entonces, el Señor hablándome en sueños, que alcanzaba gente y alcanzó. Y que se apartaron, pues es su problema, pero alcanzó. Y entonces, pues 8 años y seguimos. Ahora, si Dios determina quién va a vivir y quién va a morir, si Dios determina que tú permanezcas, entonces ¿por qué te haces derrotado? Porque en un ring están 2 peleadores. Uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Pero si el que sabe que ya ganó, ¿cómo va a decirle? Se va a tirar al suelo y va a decir al otro que ya está rendido, ahora pégame. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron?
Eso es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios cuando no se habla de identidad de gobierno, identidad de reino. Porque el enemigo está vencido. Vencido es que allá en los cuadriláteros están esos dos boxeadores, el otro ya está derrotado. Pero el otro que ganó, ya que está en victoria, se tira al suelo para que el otro, ahora pégame. Pues, ¿cómo? Eso es lo que hacemos cuando no le creemos a Dios, cuando no usamos la autoridad. Cuando no le creemos a nuestro Dios, Dios determina que tú tienes que mandar a tus enemigos. Por eso yo les he enseñado, he visto a la hermana Gloria cómo, pues es que así es, hermanos. Otros pastores, yo se lo dejo a Dios. No, les digo, yo no se lo dejo a Dios. Dios me va a hacer justicia ante estos. En la entrada, está cerrado. Porque el enemigo los puso para que no entrara nadie. Pero yo dije, Señor, este negocio quiébrasela de aquí. Y cierra. Cerró. Porque yo tengo autoridad. Solamente hay que usarla. Entonces, vemos al doctor José Irión. Varios lugares, diferentes formas de hacer guerra y de ganar la guerra, porque vamos a ganarla, no que a ver si podemos, no es que tú tienes que saber que tú vas a ganarla y ya la ganaste, nada más dile al Señor, revélame cómo tiro, cómo guerreo, cómo destruyo, cómo destrono, cómo mato, cómo exploto. Las obras del diablo se tienen que matar, eso muchos no entienden. Entonces, es determinar, porque nada más los derribo. Bueno, ahí quedó, pero hay que matarlo. Como Elías con Goliat. Entonces él dijo, Señor, pues ya predicamos en muchos lugares. Ya estuvimos por acá y por allá y me has llevado a todas las naciones. Pero hoy me traes a la India, a Madras, India. Y dice, no, desde que iba a ir allá empezó una de batallas con su familia. Y ya después llegando allá, de allá del hotel se le endemonió ese indígena. Y ya después de ahí, para ir allá, que esa plaza gigante para donde se iba a hacer esa campaña, ya un político quería tenerla esos 3 días que él iba. Y entonces sencillo, le digo, Señor, enférmalo, enferma nomás no lo mates por esos 3 días. Dicho y hecho, lo enfermó. Y él predicó, salió en el periódico. Político no dio su meeting ahí porque se enfermó. Ya después ya fue, pero ya había cumplido. Entonces, ¿qué nos habla Dios hoy? Que aunque el enemigo diga que no vas a poder, Dios te dice hoy sí vas a poder. Pero no solamente eso, sino que Dios te está diciendo que también muchos ministerios se catapultan y se sepultan porque Dios quiso, no, porque ellos no le creyeron, porque ellos permitieron. ¿Sí? Es decir, si el enemigo está derrotado, ¿cómo le vamos a permitir? Es decir, por eso muchos ministerios no salen, avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque no creyeron a la palabra. Y porque llegó otro lugar que le animara, como Saúl desanimó a David, en lugar del mismo ejército. No, tú no eres nada. Dices ser, pero no es cierto. Y ni vas a poder, viene a ser alto, experto en la guerra, un muchacho. Así en el mismo cuerpo hay gente que en lugar de animarte, te desanima. Por eso yo les digo, en lugar de que el cristiano amplíe sus amistades, al contrario, debe de cerrar sus amistades y nada más tener las que están en posición de Dios, porque si hay uno que abandonó a Dios, te va a influenciar negativo. Por eso perdieron su posición. El enemigo quiere que todos perdamos nuestra posición y asignación en Dios y que no sepamos la autoridad ni el poder que Dios nos ha delegado. Pero hoy Dios te dice que en tu trabajo tú tienes no decir a todos sí, porque yo lo viví hace años, ¿no? Soy cristiano. Y llega mi jefe, haz esto. Está bien. ¿Qué hace esto otro? Está bien. Porque el pastor me había enseñado a obedecer en todo. Yo decía, pero si esto ya no, esto no me corresponde, es trabajo de los demás. Entonces dije, no, es que aquí ya es injusticia. Pero como me enseñaron que todo tengo que obedecer y hacer, y no me dijeron que yo soy hijo de Dios, no me dijeron que yo tengo autoridad y poder, y no me dijeron que yo soy la justicia de Dios, y no me dijeron que yo soy embajador de Dios,
Pues entonces todo lo hacía y después se mancharon, se agarraron porque querían que todo hiciera. No, llegó el momento en que les dijo, no voy a hacer esto porque no me corresponde. Porque me había enseñado la palabra a la mitad. Y por eso yo aquí, como es una iglesia de restauración, es de restaurar tu identidad verdadera. Por eso ahora yo no me dejo de ningún impío. No contiendo ni discuto. Callo, espero el momento. Pero con fundamentos derribo los argumentos, preguntas, engaños, trampas, difamaciones y calumnias. Con verdad. Y lo saco de su plan cuando guardo silencio. Pero no quiere decir que sea menso, sino que estoy preparando mi ataque para cortar a la cabeza. Entonces, por eso el nombre del ministerio, el león de la tribu de Judá. Si tú buscas una iglesia aquí en Puebla, no hay, que se llama el ministerio León de la tribu de Judá. En otros lugares, en Puebla no. En México me atrevo que hay otras dos, en todo México. Porque el ministerio, la asignación que me dio es de guerra y de liberación, es de restaurar todo. Pero sobre todo mi asignación es la guerra. Entonces yo no dejo que tú, como hijo de la casa, llegue alguien a amedrentarte, intimidarte, porque te dijeron que todo tienes que obedecer. Tienes que reaccionar, tienes que tener discernimiento. Entonces donde te pares, tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que influenciar la atmósfera. Tienes que influenciar a la gente con la palabra. Y no ellos a ti, como este testigo, ¿no? Que les dije, ya llegué y adelante y estaba y pues ya metí otras dos gentes. Dije, ay, pues si ya 3 horas aquí. Y por eso le he estado comentando. Y me habló Dios ahí. 10, sí, desde las 4 de la mañana estar ahí para hacer cola para pasar. A ese antídoto, se llama latín. Llego a las 10 y digo, 4 filas y de aquí hasta las 105, de esa es la idea. De aquí hasta las 105, 4 filas. Y dije, no voy a alcanzar a hacer lo que tengo programado. Mejor me regreso. Ya llego y mi esposa vino de trabajar, le dije, ¿qué hago? Dice, pues voy al centro de negocios a lo que va a surtir y ya después vemos. Y ya yo no dije, ya no voy. Que se haga la voluntad de Dios. Pero ya después escucho la voz de mi esposa, ve, esta hora. Y voy, efectivo, voy, 3 de la tarde y media y llego efectivo. Nomás una cola y estaba funcionando rápido. Pero los que estuvieron en el pleno solazo ahí, imagínate. Entonces, pareciera que ahí dije, bueno, pues está bien, se desorganizaron y todo, pero pues yo tengo que pagar las consecuencias de que hayan hecho mal, ¿no? Tengo que actuar con sabiduría, con inteligencia, porque yo soy la inteligencia de Dios en la tierra. Eso tampoco es un tema que yo hablo. Entonces Dios nos plantó nos llamó para establecer su reino. Ahí les digo, con amor, hasta ahí lo conocen. Y muy pocos con violencia. ¿Qué es violencia? Ser rudo, sagaz, impetuoso, invencible, constante, persistente, pero sobre todo rudo, violento, espiritual, no físico, ¿sí? Y determinar. Dios me llamó para establecer el reino. Yo soy parte del reino. Yo soy la justicia de Dios. Entonces, hijos del diablo no me van a venir a amedrentar, ni intimidar, ni amenazar, y menos robarme mi paz. Que les quede claro a ustedes. Porque una cosa es ser cordero, una cosa es ser león. Entonces, un ministerio debe saber su identidad, creer, confesar, no moverse. Porque el enemigo tratará de miles de formas de ofertarte. Deja la iglesia, deja tu negocio, o deja tu ministerio, cierra la iglesia, no va nadie, son pocos. Mira, es que el lugar donde está, no veas eso. Ustedes han pasado esa prueba. Y por eso, pues es tremendo, porque pues ustedes veo que su corazón no está en lo externo. Como hace años nosotros en una lonita, allá en un campo, ahí estuvimos varios tiempos, porque nos gustaba que se predicaba cómo va, cómo es. Y así como el camino donde entran, así es el camino de Dios, la puerta de Dios es estrecha, es angosta. Y por eso a veces esta puerta la abro más y a veces más así, para que ustedes mismos vean que no cualquiera entra a la puerta de la salvación, que la puerta de Dios es estrecha, angostita,
y que la puerta del infierno, donde ustedes saben dónde está, es ancha. Entonces, hoy te dice el Señor que Dios ha determinado que tú le creas. Dios ha determinado que tú vivas en victoria. No importa lo que estés pasando. Dios ha determinado que tú sigas vivo y sigas creyendo, pero sobre todo con casa, con provisión, con salud, con familia. No importando los problemas, Él los resuelve, porque Él es el que manda. Cuando dice yo determino, dice el Señor, yo mando. Entonces, ¿por qué te caes en el ring y te haces que el otro que está derrotado te pegue? Si tú eres el que eres el más que vencedor. ¿Sí me entendieron? Entonces hoy dice el Señor, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanecerá. ¿Por qué? Porque puso su mirada en el hombre o en el mar, como el apóstol Pedro, caminando ya en las aguas. ¡Ay, no puedo hacer esto! ¡Pum! Se hunde. Entonces, prueba tras prueba que venga la vas a pasar. Porque tu corazón no está ya en las multitudes o esto. No, tu corazón está en la palabra y en la restauración. Tú eres un restaurador de todas las cosas, no se te olvide. Dios te trajo a la restauración de todas las cosas. Y dale gracias a Dios porque creemos a toda la palabra, a toda. Y por eso Dios nos ha levantado como Él lo mismo ha dado a conocer, no por lo que yo digo, hermanos. Entonces, no nomás esas iglesias vienen más, pero yo quiero siempre que sea la voluntad y dirección de Dios y el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que es de Dios todo. Aquí las almas son de Dios, las congregaciones son de Dios, los ministerios son de Dios, los dones son de Dios. Nada que yo la fundé, la fundó Dios, el dueño es Dios. Y en todas las demás engrandecen su ministerio. Porque yo les he dicho, ayer les dije, si yo quisiera desde un principio hacer negocio con ustedes, les dijera, allá en México, león de la tribu de Judá 2. Allá en Guadalajara, león de la tribu de Judá 3. En España sería león de la tribu de Judá 4. En el Perú, león de la tribu de Judá 5. Aquí más al sur, león de la tribu de Judá 6. Pero nunca, de los nunca, Dios me llamó para engrandecer mi ministerio, ni para mí. Aquí el único agradecido y exaltado y cerrar nomás lo que es de Dios por un gobierno autocrático es Jesucristo, el dueño y el que gobierna, rige y tiene dominio. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo. Gracias.